Vamos a orar en este día, por favor. Los invito a que nos pongamos en las manos del Señor. Señor, pues, Padre nuestro, pues estamos aquí delante de ti, Señor, como seres humanos frágiles, dependientes de ti, defectuosos, pues con fallas. A pesar de ser tus hijos, Señor, pues sabemos que tenemos fallas, tenemos pecado y necesitamos de tu gracia, de tu poder, de tu amor en nuestras vidas. Te pedimos que estés con nosotros en esta mañana, con cada uno de los hermanos, en lo personal, conmigo y en familias, en las familias, en los hogares, y como iglesia también, que nos hagas estar unidos, buscándote siempre. Abre nuestras mentes y nuestros corazones en esta mañana, Señor. Sé tú con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Job. Sí, vamos a estar viendo capítulos 3, 4 y 5 y 6. Pero no los vamos a leer todos porque sería bastante extenso estar haciendo eso. Pero vamos a ir leyendo algunos versículos que son claves para poder ir entendiendo esto que toca de la predicación de hoy. La idea central de lo que se está tratando este pasaje. Y la semana pasada habíamos visto, gracias a Dios, pudimos apreciar en la historia de Job esas pruebas tan tremendas que él sufrió y ese carácter que Dios le había dado y le mantuvo firme en medio de las pruebas. Job, dijimos que era una persona rica, espiritualmente también, materialmente, rica de su carácter, ¿verdad? Moralmente, incluso hasta intelectualmente. Si vemos las cosas que están en el libro de Job, pues como sabe muchas cosas de la naturaleza y todo eso, sabemos que tenía riqueza de intelecto también. Y bueno, pues ¿qué aprendemos nosotros de Job? Por ejemplo, de Noé aprendemos la obediencia, ¿sí? Donde él no preguntó Noé nada y hizo el arca cuando Dios le mandó. ¿Qué aprendemos de Moisés? La mansedumbre, el servicio, que dice la Biblia que era el hombre más manso, ¿verdad? ¿Qué aprendemos de Abraham? La fe. ¿Qué aprendemos de Job? La paciencia. El mismo apóstol Santiago nos dice eso, ¿verdad? Y bueno, vamos a indagar en esto, a seguir indagando en esto de la paciencia de Job, porque nosotros también estamos expuestos en esta vida a diversas problemáticas que aún al más paciente nos pueden afectar, ¿verdad? Y precisamente de eso se trata esta predicación. Aquí viene Elifaz con Job, pero también vamos a hablar de cómo nosotros como cristianos, ya vamos a ver el ejemplo de Job, pero cómo nosotros como cristianos vamos a actuar ante el sufrimiento. Porque la primera actitud ante el sufrimiento, si no somos creyentes y si no estamos bien con Dios, pues es muy negativa, es como reaccionar también negativamente. ¿Y qué fue lo que leímos la semana pasada? Lo vimos de pasadita, pero sí lo leímos, que llegaron 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, y ellos fueron para consolarle, tenían esa intención, fueron desde otras tierras, y bueno, pues la misma palabra de Dios dice que cuando alzaron sus ojos, llegaron y alzaban sus ojos, no le conocieron, porque estaba desfigurado, ¿sí?, de tanto abatimiento y tanta enfermedad. Y esto también nos recuerda al Señor Jesucristo cómo fue desfigurado Él. Y pues también dice la palabra de Dios, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, ¿verdad? No le conocieron. Aquí podemos ver también un tipo del Señor Jesucristo, desfigurado también por el dolor. Pues ya Job estaba
bastante triste. ¿Y qué hicieron ellos? Lo vimos en el capítulo 2, que también lloraron con él, a gritos, dice la Biblia. Rasgaron sus mantos, esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo y se sentaron en la tierra. Y en aquel entonces, pues, como dice también ahí mismo en Job, que se sentó en cenizas. En aquel entonces, y como ahora también pasa en los ranchos, ¿verdad? Queman la basura. Pues aquí estamos en la ciudad, pasa un camión, no hay problema, pero en los ranchos y en la antigüedad, todo lo que era basura lo quemaban afuera de donde vivía la comunidad, y ahí era el muladar. Entonces Job fue y se sentó ahí como acto de contrición, ¿verdad? No sé cómo te sientas tú, o cómo me sienta yo cuando estamos en un problema. A veces sentimos que somos la peor basura, sobre todo si, por ejemplo, si también ha sido parte de nuestra culpa, ¿verdad? Y queremos nosotros ponernos en esa situación, nos identificamos con esa basura. Y ahí, hermanos, la única esperanza es el Señor Jesucristo, que nos va a rescatar, ¿verdad? Ahora, bueno, pues aquí Job todavía no sabía nada de Cristo, ni nada, ni los profetas, no se menciona nada, y mucho menos pues tampoco de los apóstoles, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó ahí? Como Dios es tan fiel, ¿verdad? Dios proveyó esos amigos para que fueran a suplir una necesidad que estaba teniendo Job. Imaginemos la historia de Job sufriendo con las pruebas y todo, pero sin esos amigos. ¿Qué hubiera sido? En ese silencio donde él se sentó, pues ¿qué hubiera sido de Job? ¿Verdad? Y estuvieron 7 días con él, ahí sentados, 7 días y 7 noches, lo que nos habla de plenitud. Ellos estaban plenamente involucrados con el caso de su amigo, no hablaron ni una sola palabra, solamente acompañándolo en su dolor. Y esto fue muy bueno para Job. Tengo una pequeña anécdota de un amigo que fue a un velorio, y en ese velorio abrazó al doliente. Y pues ya después del tiempo hablaron otra vez el doliente y él, y le dijo, ¿sabes qué? En esa noche, en ese día que fuiste, ese pésame que me diste, donde no me dijiste nada, solamente me abrazaste, fue el mejor pésame que me pudo haber dado alguien. Y eso a este amigo mío le impresionó y me lo platicó, y también a mí se me quedó muy grabado, ¿verdad? Ahorita se los comento. Y pues gracias a Dios, porque dentro de nuestro caminar cristiano tenemos amigos y amigas que cumplen ese propósito de consolarnos y darnos ánimo y darnos edificación también, y igualmente nosotros hacia ellos, ¿verdad? A veces hay situaciones en que tenemos que ser perceptivos de lo que está pasando a nuestro alrededor con otras personas, y llegar a consolar y pedirle sabiduría a Dios, que también a veces no es fácil encontrar una forma de hacerlo. Y bueno, después de 7 días, dice la Biblia que Job abrió su boca y habló. Y recordamos también a nuestro Señor que Él dice que enmudeció, ¿verdad? Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció. Esas situaciones difíciles de dolor tan fuerte tienen un efecto en nuestra alma y en nuestro ser, de que no tenemos deseos de hablar. Lo mismo pasó con el Señor Jesús. Él también enmudeció, Job también enmudeció, pero al final de cuentas habló, empezó a hablar, y esto es algo muy bueno, porque ya hay un signo, al menos un signo de mejoría en el paciente. ¿Sí? Ya hubo un cambio. Y hermanos, pues ese es el primer paso cuando estamos en las pruebas o en la depresión, ¿verdad? O lo que estemos pasando. A veces queremos pasar inmediatamente de un estado desanimado a uno animado, y no se puede,
una de las cosas buenas que podemos hacer es estar en un estado, pasar a un estado activo. Por ejemplo, ponerse a hacer algo. Muchas veces, incluso puede ser ayudar a alguien más, ¿verdad? Y eso ayuda a que la persona salga de ese estado, ciclo vicioso, de depresión, de tristeza, de ensimismamiento. Y esto fue lo que pasó con Job. Él empezó a hablar. Finalmente, esos amigos que Dios le proveyó, algo tuvieron que ver. Ahora, lo primero que Job abrió su boca tampoco no fue lo más positivo. De hecho, ahorita lo vamos a ver, un versículo de Job 3, 1 a 3, en donde no fue lo más positivo que pudo decir Job, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Y todo el capítulo 3 va por ese sentido, ¿verdad? Aquí Job se acerca peligrosamente a la predicción del diablo, de Satanás, cuando le dijo al Señor: quítale todo y verás cómo no te maldice en tu propia cara. Job no maldijo a Dios, pero maldijo su día. Y cuidado, hermanos, porque si Job, que era tan paciente, se acercó peligrosamente a esa predicción del diablo, ¿verdad? Pues cuidado nosotros. Tenemos aquí la lengua, es un fuego muy grande que no se puede controlar, y a veces menos en situaciones así tan fuertes como la que vivió Job. Ahora, el libro de Job está escrito en una forma de poesía, solamente los primeros 2 capítulos y el último no. Y esa situación de que está escrito así, pues nos hace que haya empleo de figuras y metáforas que a veces son difíciles de entender, sobre todo porque estamos a 4000 años de esas historias. Y también, pues los que no vinieron al curso de estudios bíblicos, pues también ahí tiene que ver, ¿verdad? No se crean. No, Dios permita que fue una gran bendición, ¿verdad? Ese curso que nos dio nuestro hermano José Luis, y ya también anteriormente me ha tocado la bendición de tomarlo. Y pues qué bueno que podamos aprender a ir viendo esos pasajes de poesía, ¿verdad? Pero ahorita, por la situación del tiempo y de la forma que vamos a llevar esto de que hay que continuar, vamos a tomar una forma de enseñar este libro mediante un resumen de los argumentos de los personajes, una línea de pensamiento de qué se está tratando, ¿verdad? Y a lo mejor allá en casa podemos tener esa gran bendición de escudriñar más a fondo las poesías que vemos ahí. Pero al ver estos pensamientos con un lenguaje moderno, y estos diálogos, podemos irnos dando cuenta de qué se trata el libro de Job. Y de las dificultades que ellos vivían, los problemas, el sufrimiento y todo el mal de la vida, la experiencia que estaban teniendo, la experiencia humana. Pues estas personas eran personas igual que tú y yo, sentían esa llama del sufrimiento, y pues vemos cómo ellos estaban desesperados por entender qué estaba pasando. Y volvemos a lo que había dicho yo la vez pasada, de que ahora nosotros como creyentes tenemos más luz de lo que está pasando en esferas espirituales, no solamente aquí en las físicas. Ellos todavía no tenían mucha noción de que había otros niveles en donde estaban sucediendo cosas. No sabían también muchas cosas de la vida después de la muerte. Y aquí Job expresa, ¿verdad?, por qué no morí en el parto. Prácticamente parafraseando lo que Job dice, ¿verdad? Habría sido mucho mejor para mí, ya que no hay sufrimiento en la muerte.
Entonces, Job dice, ¿por qué no morí en el parto? Nosotros podríamos decir, ¿por qué no me dieron ese trabajo? ¿Por qué me enfermé de esto? ¿Por qué mi familiar falleció? ¿Por qué tuve una fractura en un brazo, en una pierna? ¿Por qué tengo esta, ¿cómo se dice cuando no, disabilidad, ¿verdad? Incapacidad de tal índole? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué estoy teniendo problemas en mi familia? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y aquí vemos a un Job con muchas interrogantes. Y sigue diciendo, yo sabía que las cosas terminarían mal. Todo el tiempo estaba con miedo de que eso fuera a suceder. Parafraseado está diciendo eso Job en el capítulo 3, ¿verdad? Habría sido mucho mejor que yo hubiera muerto a pasar por todo este sufrimiento. Dice, todo el tiempo estaba con miedo de que esto fuera a suceder. Las cosas iban a terminar mal. Mucha gente que tiene mucho dinero o muchas posesiones tienen este dilema. Pensamos que los ricos son más felices y resulta ser que no, porque están preocupados por sus cosechas, qué va a ser de sus propiedades, qué va a ser de sus trabajadores, un montón de preocupaciones, y tienen siempre ese miedo de que vayan a salir mal las cosas. De hecho, yo he escuchado de que allá en Tamaulipas ha habido dueños así de grandes tierras que cuando no hay cosecha y luego no llueve y todo, se hacen muchos problemas y se suicidan por lo mismo. Entonces, así estaba Job. De todas maneras, aunque era piadoso, pero siempre tenía ese detallito, que no le fuera a pasar algo a sus hijos, que no fuera a pasar algo a sus propiedades, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó, lo que temía, eso le pasó. Y esos fatigosos y largos 7 días y noches, pues vimos en la predicación pasada del carácter de Job, pues esos días fueron desgastando ese carácter de Job, porque estaba como las cabritas cuando regurgitan, y las vacas, ¿verdad?, que tienen varios estómagos, regresan la comida y la vuelven a masticar, y otra vez. Así estaba él con sus pensamientos, regresando a lo mismo, y regresando a lo mismo, regresando a lo mismo, a pesar de que ya había confiado en Dios, porque vimos que él había dicho, ¿verdad? Jehová quitó y Jehová dio y Jehová quitó. Pero, como vimos en la predicación de nuestro hermano José Luis García, que me llamó la atención, que lo comentó que ahí viene en la Biblia, ¿verdad?, de Mateo 28, que los apóstoles cuando estaban, dice, creían, pero a veces dudaban. Y pues nosotros también, así como creyentes, así tenemos esas etapas, no somos robots, tenemos esas fluctuaciones. Hay muchas cosas que nos afectan espiritualmente, físicamente, sentimentalmente. Y pues Job igualmente estaba así, ¿verdad? Y en este punto Job necesitaba renovar su carácter otra vez, como el que había tenido antes de sus problemas. Y le manda Dios a estos amigos, de los cuales el primero era Elifaz. Y curiosamente el nombre de Elifaz significa Dios es oro fino. El carácter de Job era como oro, lo vimos la vez pasada, se fue desgastando, y ahora Dios le dice, mira, necesitas este oro fino mío, aquí te va esta ayuda, ¿verdad? Porque también Job significa ¿en dónde está el Padre? Ese es uno de los significados. También otro significado es perseguido. Pero sea de las dos formas, Job necesitaba renovar ese carácter de oro que tenía y que ya había perdido, y ahí le manda a Elifaz, el Señor, ¿verdad? Y pues, hermano y hermana, yo sé que tú y yo necesitamos renovarnos de ese carácter constantemente. Pues acudamos al Señor en oración constantemente también, para que Él nos ayude con su Espíritu Santo a que tengamos ese
gozo, ese amor, esa paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza y fe. Todo lo que es el fruto del Espíritu Santo es lo que nos va a estar sustentando y dando fortaleza espiritual. Bueno, y a todo esto, ¿qué fue lo que le dijo Elifaz? Eso lo vemos en el capítulo 4, pero el versículo 7 creo que va a ser el más clave de todo el capítulo y lo resume muy bien lo que está diciendo Elifaz. Dice: recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destituidos los rectos? Y esto que le dice Elifaz es como una espada de dos filos, porque le está hablando de que Dios es justo, pero por otro lado le está diciendo que entonces algo hizo él, porque está así. Y más o menos si leemos el libro de Job, podemos ver que estos tres amigos de Job, pues venían de otras tierras, ¿verdad? Tenían, también al hablar se ve en su cultura, no eran personas, seguramente eran otros Jobs, vamos a decirlo así, eran otros Jobs, pero que no habían pasado por la prueba que estaba pasando Job. Entonces, pues se creían buenos, porque en aquel entonces había lo que se llama el principio de retribución, que los judíos siguieron teniendo marcado, que es, si Dios bendice al bueno y castiga al malo. Así, en una forma muy cuadrada, ellos en el universo tenían esa idea de que Dios regía al mundo con justicia, y sí es correcto, ¿verdad? Y para eso siempre, cuando alguien era justo, era bendecido, y cuando alguien era malo, pues era castigado. Y de hecho seguimos viendo ese pensamiento a todo lo largo de la Biblia, por ejemplo con los apóstoles, cuando vieron al ciego, le dijeron al Señor Jesús: Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Cuando en realidad Dios está más alto que nuestros pensamientos, no está en ese cuadrito encasillado Dios, ¿verdad? Y aparte de que ellos, hermanos, en aquel entonces, como no sabían de la otra vida, ellos pensaban que la justicia todo se pagaba aquí, lo bueno y lo malo, ¿verdad? Cuando nosotros ya sabemos que hay otra vida más allá y hay una recompensa, ya sea buena o mala también. Hay gente que puede ser muy mala en este mundo y se muere y no alcanza a pagar, según nuestro punto de vista, lo malo que hizo. Pero el Señor lo toma en cuenta y allá en el juicio pues lo va a pagar, ¿verdad? Bueno, ellos no sabían eso, entonces estaban en ese marco de la, ¿cómo les dije? Retribución, el principio de la retribución, ¿verdad? Y entonces así estaba pensando Elifaz: oye, pues mira, yo estoy muy bien, y aquí está también los otros amigos, estamos muy bien, tú también estás muy bien, ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste? Piénsale. Es más, todos los personajes del libro de Job tienen ese principio. A lo mejor hasta su esposa. A lo mejor pensaba que algo, oye, no me has dicho qué pasó, a ver, ¿qué hiciste? Cuando en realidad Job no había hecho algo que él tenía, al menos intencionalmente no lo tenía en la mente, ¿verdad? Y así le dice Elifaz. Y bueno, ahorita vamos a seguir con eso, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis respecto de los tres amigos de Job. ¿Quiénes fueron, hermanos? Elifaz, Bildad y Zofar, ¿verdad? Y vamos a decir que Elifaz fue el racionalista, el que razonó con Job. Mira, ¿por qué estás así? Tú hiciste algo. Empezó a razonar con él. Ese es Elifaz, el racionalista. Luego sigue Bildad, el apologista, defendiendo a Dios. Y luego Zofar, que actuó como fiscal. ¿Ok? Entonces lo voy a repetir, si lo pueden anotar ahí a un ladito en sus Biblias, porque va a servir mucho para seguir entendiendo el pasaje del libro de Job.
o en una libreta. Elifaz fue el racionalista, Bildad apologista, Zofar actuó como fiscal. Y por favor de una vez anotar ahí que el cuarto personaje que aparece es Eliú. Y Eliú es un joven que sirve de mediador. Curiosamente, joven muy respetuoso, se esperó, ¿verdad?, hasta el último. Primero hablaron los grandes y él, como era joven, habla hasta el último. Y ahora pues no hay esos respetos, ¿verdad? No, hombre, al tú por tú con los grandes. Y pues no debiera ser así. Ante las canas te levantarás, dice la Biblia. Entonces Eliú, a final de cuentas, aparece y habla después de los tres. Y después él viene siendo como un mediador y le abre el marco a los discursos que Dios trae, ¿verdad? Al final del libro de Job. Y los consejos que dan los amigos de Job vienen equiparándose a la sabiduría del mundo, y los consejos lo que dice Eliú viene equiparándose a la sabiduría de Dios. Pero ya lo iremos viendo en las siguientes predicaciones todo eso. Entonces, a ver si ya lo marcamos ahí, eso pues será muy bueno, ¿verdad? Y vamos a pasar a lo que remató Elifaz con Job en el capítulo 5, 8. Lo vino rematando a Job diciéndole lo siguiente. Dice: ciertamente yo buscaría a Dios, ¿sí?, y encomendaría a Él mi causa. Ahí le está diciendo pues que nuevamente, ¿verdad?, algo hiciste, tienes que buscar a Dios, encomiéndate a Él, pídele perdón, ponte a cuentas. Y bueno, a veces nos ha pasado también a ti y a mí, hermanos, sobre todo los que tenemos más años en la fe, que tenemos algún problemita, le podemos comentar a un hermano ese problema, y puede ser que este hermano te diga: oye, ¿no tendrás algún pecado o algo? Como que se sigue teniendo ese principio de retribución, ¿verdad? Y así estaba Elifaz, remata a Job con eso. Y lo más seguro es que Dios lo esté disciplinando a Job, eso es lo más seguro. Y cuando se vuelva al Señor va a ser restaurado y listo, ya, esa es mi sabiduría, yo tengo la razón, ¿verdad? Pues ¿qué más puede estar pasando? Eso es lo que pasó, no eches mentiras, Job. Di lo que hiciste y restitúyete y pídele perdón a Dios, ¿verdad? Así de fácil. Bueno, pero estas palabras aparentemente, y digo aparentemente porque vamos a ver que sí tienen efecto, pero aparentemente tienen poco efecto con Job, porque Job insiste en que él no ha pecado, ¿sí? Y vemos en el capítulo 6, versículo 24, donde les dice, ahí está, dice: enseñadme y yo callaré. A ver, enséñame dónde está, qué fue lo que hice, según tú, qué fue lo que hice, a ver, dímelo, y yo me callo aquí y te espero para que tú me digas, ¿verdad? Hacedme entender en qué he errado. Y aquí esto me recuerda a Malaquías 3:8, donde dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y aquí sí preguntan ellos: ¿en qué te hemos robado? Como si no supieran, pero se habían pecado, ¿verdad? También en la que vimos en los pasajes de Mateo, los últimos, donde habla el Señor la parábola de los que no lo ayudaron. Dice: ¿cuándo no te ayudamos, Señor? Pues cuando no se lo hicieron a los pequeños, a esos pequeños, a mí no me lo hicieron, no me visitaron en la cárcel, no me alimentaron, no me cubrieron mi desnudez. Entonces, los mismos fariseos decían: ¿nosotros de qué estamos mal? Le decían a Jesús. Bueno, así Job también decía eso, pues ¿en qué estoy mal? Pero Job sí tenía razón, porque él no había hecho algo específicamente. Sabemos nosotros la historia porque Satán fue el que hizo esta declaración delante del Señor para probarlo, ¿verdad? No era porque él hubiera pecado en algo. Y bueno,
estas palabras de Elifaz hicieron que Job descalificara a sus amigos, que los pusiera como desleales, como traicioneros, y le dice que son como los arroyos, ¿verdad? Porque en aquellos lugares, esos arroyos eran como los de aquí. O sea, cuando es tiempo de lluvia, pues sí, llovía, sí, y muy bien, y el agua y todo, pero hasta se desbordaba el agua. Y cuando era tiempo de sequía, pues casi no tenían agua. Entonces Job les dice, ustedes son así. O sea, cuando vinieron aquí antes, nunca. Y ahorita que estoy mal, vienen a echarme el caballo encima, como dice mi papá, ¿verdad? Entonces, ¿de qué me sirve eso, verdad? Viene un río desbordado, aquí me sirve, eso no me está ayudando, no me está nutriendo nada esta agua que me están aventando ustedes. Y como les digo, finalmente estas palabras de Elifaz sí tuvieron un efecto en Job, porque si vemos el capítulo 7, finalmente Job se puso a orar a su Dios. Y aquí tenemos nosotros también, ¿verdad?, esta enseñanza de ir en oración a Dios en el sufrimiento, y es más, no dejarlo como última opción, la oración, sino que incluso desde antes estar orando, que Dios nos prepare para cuando vayamos a tener esos problemas, ¿verdad? Y inmediatamente cuando estemos en el problema, orar por eso, ¿verdad? Como ayer compartía nuestra hermana Cintia, de que cuando tenía un problema de un paciente que requería unos dientes, unas especificaciones para su estudio de maestría, ¿verdad?, y ella oró a Dios y Dios le contestó inmediatamente, casi inmediatamente, y ella estaba preocupada por conseguir eso. Entonces así hacerlo, porque desafortunadamente buscamos otras opciones y queremos mantener el control de las cosas, y ya hasta el último buscamos a Dios, ¿verdad? Y bueno, ya eso de la oración de Job y el capítulo 7 hasta aquí lo vamos a dejar, porque si Dios permite, nuestro hermano Eugenio Cordero, si Dios permite, va a continuar con ello, el capítulo 7 en adelante. Pero quiero concluir con una aplicación de toda esta historia de Job con nosotros como creyentes, cómo debemos actuar en el sufrimiento, porque Job, como ya les dije, no tenía el conocimiento de esas promesas de Cristo. Tú y yo sí las tenemos. No tenía el conocimiento de las epístolas inspiradas a los apóstoles y todo lo de la otra vida que viene, y aún así las actitudes, fíjense, nos pone el ejemplo, las actitudes del sufrimiento de Job siguen siendo un modelo para nosotros, y nosotros con mucho más razón tenemos que imitar a Job, porque ahora sabemos un versículo muy hermoso, entre otras cosas, ¿verdad?, Romanos 8:28, que muchos se lo saben de memoria, y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y este versículo es muy clave, porque Pablo está diciendo sabemos, en una forma muy sincera y muy cierta. Sabemos esto, porque Pablo ya sabía de la fidelidad de Dios, desde sus estudios de hebreo hasta cuando el Señor ahora sí que lo persigue y lo transforma y lo sigue sacando adelante siempre. Entonces por eso Pablo termina diciendo sabemos, porque lo hemos vivido. Y así también tú y yo, hermanos, lo hemos vivido, esa fidelidad de Dios. Los que tengamos más años en el Evangelio y los que tengan pocos años también, todos lo hemos vivido y lo seguiremos viviendo en las pruebas que estamos teniendo. Había un niño que su papá lo ponía en una mesita y entonces le dijo, brinca, hijo, brinca, aquí yo te pesco. No, papá, tenía 3, 4 años, ¿verdad? Me da miedo, papi. Brinca, hijo, no, me da miedo. Brinca, aquí estoy yo, ¿no confías en mí? Sí, bueno, brinca, yo te pesco.
y brincó, y lo pescó. Ya lo puso en el piso. Y luego el niño dijo, papi, ¿puedo brincar otra vez? Le gustó, ¿verdad? La emoción, la adrenalina. Y así somos nosotros como creyentes con nuestro Señor. Ya sabemos que cuando vamos a brincar el Señor nos va a cachar. En términos metafóricos, hemos vivido muchas experiencias, o pocas, o más o menos, depende de cada quien. Algunas peligrosas, algunas desgastantes, físicamente, espiritualmente y emocionalmente, pero el Señor nos ha abrazado con sus hermosos brazos, ¿verdad? Entonces dice la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esa hermosa palabra, amar a Dios, es un amor incondicional. Y nosotros, dice la Biblia, que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque nosotros no hay nada bueno para poder amar a Dios con ese amor que Él nos pide que le amemos. Él mismo nos puso ese amor, ¿verdad? Y todas las cosas, bueno, como que, vamos a decirlo así, esa primera parte del versículo vendría siendo como que el origen de lo demás, ¿verdad? Amar a Dios. Pero en nuestro idioma, pues a lo mejor se oye muy trillado, pero en ese idioma del griego, ¿verdad? Es un amor muy, muy intenso, que tenemos que amar a Dios a pesar de que estemos en los problemas o en la bonanza. ¿Y qué va a pasar? Todas las cosas, o sea, todo va a obrar para un bien para nosotros, para un bien final, y va a ayudar, y van a ser, dice todas las cosas, ¿verdad? Las cosas materiales, las cosas espirituales, como dice la Biblia, las cosas de la piedad, las cosas de la vida, todo va a hacer que ayude a un bien. Y ayudar es la palabra sinergia. O sea, oye, pues que si me salgo aquí y a lo mejor un carro me alcanza a pegar en la pierna, eso me va a ayudar por algo Dios lo permitió. ¿Sí? Y luego si me pasa otra cosa, pues también todo está haciendo Dios. Aquí en el versículo es como si Dios lo está manejando todo en forma sinérgica para ayudarnos. Por ejemplo, ayer entre 3 personas estuvimos arreglando una lavadora, haciendo una operación, ¿verdad?, quirúrgica. Y entre 3 la abrimos, la movimos, quitamos unos amortiguadores, se pudo poner otro, fuimos a comprar otro, se puso y listo, ya quedó. Después de tanta cosa, pero entre 3 era más fácil. Hasta le decía a mi esposo, espérate, vamos a hacerlo entre 3 porque así todo Dios usa varias cosas, personas, detalles, accidentes, cosas buenas, cosas aparentemente malas, para ayudar a sus hijos. ¿A qué? Porque hay una parte más del versículo, dice, a los que conforme a su propósito, perdón, son llamados. El propósito, si lo seguimos viendo más adelante en esos versículos, aunque no lo tenemos en la pantalla, pero se los voy a leer. Romanos 8:28, más adelantito. Dice, está muy claro el propósito. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, hermanos, el ser creyentes no termina con la salvación, con ser salvos, sino que hay todo un proceso, ¿verdad? Dios nos va llevando más adelante, nos justifica, nos va llevando a ser glorificando a la imagen de su Hijo. Y ese es el propósito por el cual nos pasan las cosas.
para que a ese propósito hemos sido nosotros llamados, ¿sí? Y bueno, pues podemos ver ese versículo que nos ayude en los sufrimientos, que sabemos que Dios está en control y desde arriba teniendo esas pruebas y todo para que incluso varias personas estén al mismo tiempo, si son seguidores de Él, de una manera u otra, yendo más hacia la imagen de Cristo, ¿verdad? Y seguimos con otros versículos que, bueno, también si nos llegara a pasar una muerte o un martirio, que gracias a Dios no estamos en el tiempo de los romanos, ¿verdad? Cuando los lanzaban a los leones, pero de todas maneras el mal está en todas partes y nos puede llegar. Pues tengamos en mente, porque eso sería lo más difícil que podemos sufrir, ¿verdad? O no querer sufrir un martirio, pues porque están las cosas materiales y a lo mejor está nuestra familia también, pero luego ya la tercera cosa es el martirio, sufrir, ¿verdad? Físicamente. Bueno, pues incluso si fuera eso y esa muerte, pues es un atajo para llegar al Señor, porque todos vamos en dirección a Dios, ¿verdad? Y si Él nos quiere llamar antes, pues estamos ahí, en la casa del Padre. Entonces, pues para esforzarnos a través de su gracia, como en el canto que nos mandó José Luis hoy, que todo sea por su gracia para conocer más al Señor Jesucristo, poderlo amar más y tener más gratitud hacia Él, sincera, que Él nos ha amado, y no temer a los que matan el cuerpo, como dice Mateo 10, 28, más bien temer a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, si es el Señor, pues tener ese temor santo por Él, ese respeto por las cosas de Dios, ¿verdad? También observamos lo que leímos ahorita en la lectura, la respuesta de Jesucristo a la fe fervorosa de Marta, que era una fe todavía, una fe hebrea, no sé si lo así, donde le dice, sí Señor, yo sé que resucitará, que hubieras venido antes, Señor, y mi hermano no hubiera muerto. No te preocupes, él resucitará, Lázaro resucitará. Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. ¿Y qué le dijo? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esas palabras también el Señor nos las dice a nosotros. ¿Qué sufrimiento está en contra de eso, de esas palabras tan hermosas de nuestro Señor, tan poderosas? Que Él es la resurrección y la vida. Y en el Apocalipsis sigue diciendo, no temas. Dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto, mas estoy vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Él tiene ese poder, hermanos, y pues durante su ministerio lo dijo, en su revelación en el Apocalipsis lo dijo, lo afirmó, para que nosotros lo supiéramos y que nosotros en nuestros corazones podamos imitar a Job y podamos imitar sobre todo al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que ya cuando estemos con Él, ¿verdad? O desde ahorita que Él pueda tener esa opinión, el Señor de nosotros, como dice Job 1.8, ¿qué le dijo el Señor a Satanás? Dice, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, o mujer perfecta y recta, temerosa de Dios, apartados del mal. Y así es que el Señor pueda tener ese pensamiento de nosotros, ¿verdad? No por nuestras fuerzas, sino por lo que Él vaya obrando en nuestros corazones. Y bueno, aquí terminamos la predicación de hoy. Este sería el mensaje, hermanos. ¿Cómo actuar ante el sufrimiento? Pues yo creo que más sencillo es
siempre confiar en Jesucristo. Esa es la clave, ¿verdad? En las buenas y en las malas. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.